Perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de Integridad en la Gestión Pública con el tema Integridad en la Administración Local versus Nacional, que será desarrollado por el distinguido doctor John Velasco Sotomayor, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de maestría en la especialidad de Gobierno y Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha llevado el curso de formación, planificación y articulación estratégica y operativo en el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales. Cuenta con cursos de especialización en programas de integridad, transparencia y sistema de control interno, gestión de denuncias y gestión de riesgos. También auditor interno en el sistema de gestión antisoborno y capacitador permanente en políticas de integridad. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Gracias, Yamilet. Bueno, otra vez, gracias al equipo de Biloyer por esta invitación. Bueno, efectivamente es la segunda actividad que estamos efectuando respecto a lo que es integridad pública, bueno, con mi participación, obviamente. Y nada, es otra vez un alto honor, pues, de seguir apoyándolos en esto y también de alguna manera quizás nutriendo esta política que actualmente se viene trabajando con mayor fuerza, ¿no? Siendo así, para ya no hacer tanto preámbulo, me gustaría compartir mi presentación y de esta manera tal vez orientarnos en lo que concretamente vamos a tratar el día de hoy. Bien, confírmeme por favor si pueden ver mi presentación. ¿Sí? Bien, voy a zoom. Ah, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, estupendo. Ya en la última sesión que tuvimos el mes pasado, que qué lejano se siente. Vimos a nivel de lo que es comprender las políticas públicas en materia de integridad. Comprendimos y entendimos que todo surge justamente con la forma de dar tratamiento a un problema público, que en este caso era la corrupción. Y evidentemente dentro de este proceso de fortalecimiento, de implementación de políticas públicas, el alcance no solamente pues es un ámbito, ¿no? Sino es general. Por eso es una política pública. Entonces, a partir de eso, y en virtud también a lo que viene impulsando actualmente la Secretaría de Integridad Pública, ya la integridad se viene implementando tanto a nivel nacional, así como ya debería ser a nivel local. Ahora, el tema es que con a nivel local existen evidentemente ciertas limitaciones, hay problemáticas, ¿no? Sin embargo, eso no ha generado que de alguna manera algunas administraciones locales puedan ir evaluándose y justamente esos resultados son los que vamos a poder ver y también proyectarnos pues en un futuro cómo irán yendo estas administraciones locales. Bien, bueno, creo que lo había mencionado en su momento, ¿no? Es importante para mí siempre y cada actividad que pueda participar sobre este tipo de materias, me gusta hablar muchísimo lo que es la finalidad de la función pública, no porque tal vez es un tema de que pueda generar tal vez llenar, sino es básicamente es un tema de impacto y necesario en el entendido que tanto las políticas públicas y también la misma política pública de integridad tienen justamente esa finalidad, es decir, el servicio a la ciudadanía, buscando, o en este caso, orientándose hacia el interés general. Si hemos hablado anteriormente que una política pública pues tiene esa connotación, es decir, busca, en este caso, dar tratamiento a un problema público, un problema general, y obviamente la finalidad de la función pública también tiene esa relación, ¿no? Y además busca la creación de valor público, un tema bastante utilizado ya actualmente a nivel de políticas públicas. Entonces, el valor público como tal ha tenido pues trascendencia también a través de ciertos aspectos, ¿no? Y ahí se le llama el valor público generado, por ejemplo, a través de los servicios. Es básicamente la efectividad, ¿no? Es decir, que los servicios del Estado puedan pues presentarse o puedan ser efectivamente recibidos el impacto, o sea, a nivel de resultados, ¿no?
ese impacto positivo en las personas. Cuando una persona es satisfecha respecto pues, a sus requerimientos de los servicios públicos, obviamente generes un impacto positivo, ¿no? Y finalmente, la legitimidad. Recordemos esto, también es un aspecto muy importante en el entendido que esto va a ayudar pues a generar confianza, legitimidad respecto al Estado por parte del ciudadano. Bien, también habíamos conversado anteriormente, trazando una línea de tiempo esos hitos, ¿no? En la implementación de las políticas de integridad. Es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque justamente a partir de ello nos va a permitir determinar y también trazar un horizonte de cómo ha ido evolucionando este proceso, ¿no? Recordábamos que en el año 2010 se creó, pues, ¿no? La Comisión Nacional o la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, dando justamente como una de sus funciones a las acciones, en este caso para la prevención de la corrupción. Entonces, esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción eh, tuvo pues justamente como uno de los primeros pasos para dar tratamiento a ello. Pero posteriormente, ya quizás ante una necesidad que se iba mostrando año tras año, en el año 2016 se conforma la Comisión Presidencial de Integridad, ¿no? Donde hay diversas recomendaciones, ¿no? Entre tanto, por ejemplo, la creación de un sistema de integridad, se mencionó en su momento, el fortalecimiento de la CAN, y así, diversas tantas herramientas más. Ya recién, tal vez de alguna manera, para el año 2017, ya el primer documento que de alguna manera, el primer documento normativo que tiene ya más importancia, generar relevancia, es el Decreto Legislativo 1327. Esto no lo comentamos en la anterior sesión, y ahora quizás vamos a mencionarlo. Este es el primer documento formal, casi real, donde se puede ver ya un inicio específico respecto a las acciones en materia de integridad, ¿no? Si bien es cierto, años antes estaban, pues, se había emitido, por ejemplo, la ley Código de Ética de la Función Pública, existía ya, por ejemplo, la ley de transparencia de esa información pública, e inclusive la misma ley del sistema de control interno ya se encontraba, ¿no? Vigente. Sin embargo, este documento ya surge como consecuencia de esta política de integridad que posteriormente se va a formalizar propiamente. Pero este es el primer documento, por llamarlo así. Se complementa posteriormente con su reglamento, donde ya se habla, ¿no? De unas oficinas de integridad institucional, donde le dan justamente facultades para la promoción de la ética de la integridad en las entidades del Estado. Básicamente, el decreto supremo o el reglamento de la ley del decreto legislativo 1327 le da un nombre a los órganos que daban atención a las denuncias por presuntos actos de corrupción. Entonces, a partir de esto, recuerdo algunas entidades que ya empezaron justamente a establecer sus oficinas de integridad. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros casos fue, por ejemplo, de salud en su momento, ¿no? Que ya modificó en su momento su ROF y ya tuvo, y hasta la fecha tiene una oficina de integridad. Entonces, esos son los documentos donde vamos iniciando ahí, ¿no? Y recién ya para el año 2018, pues eh, ya se habla justamente del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Y ahí también ya es el primer documento donde hablamos en la tabla número 11 del modelo de integridad. Entonces, este modelo de integridad nace en el año 2018, específicamente en la tabla número 11, no mencionando pues que es una herramienta desde la experiencia internacional y de buenas prácticas para promover la prevención, la lucha contra la corrupción. Para el año 2019 ya también tenemos en este caso, los lineamientos para la implementación de la función de integridad. Es decir, donde ya se va definiendo cuáles van a ser tanto las funciones de las oficinas de integridad, cuáles van a ser las denominaciones y cómo tendrían que ser implementadas dentro de las entidades. Esto ha cambiado porque ya ha sido derogada esta directiva por una nueva del año 2024 recientemente, y a partir de esto es que justamente las entidades ya también tienen que ver la posibilidad de implementar la función de integridad dentro de sus entidades, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo también a sus circunstancias, ¿no? Porque obviamente no toda entidad tiene un mismo eje
de un eje de funcionamiento, ¿no? Sino que tienen sus vicisitudes, tienen sus propias problemáticas y tienen también sus propias complejidades. Y eso es importante en considerarlo a efectos de establecer, entonces, una línea de acción específica, ¿no? Para el 2021 iniciamos recién con las mediciones del índice de capacidad preventiva y, y ahí, pues, no, muchas entidades ya por primera vez presentaron sus mediciones, cuyos resultados justamente también están, hasta ahora siguen publicados, ¿no? Y destacándose algunas entidades, recuerdo, si mal no recuerdo, SUNAT estaba en primer lugar, y así algunas entidades con porcentajes altos, ¿no? Pero también eso daba pie a una forma de conocer como línea de base, ¿no? Esa línea de base dio pie a que después las entidades empiecen ya a trabajar en sus programas de integridad, en sus acciones de integridad, es decir, en aspectos vinculados específicamente a los componentes del modelo de integridad. Ahí se menciona ya claramente, pues, no, lo que los componentes del modelo o el modelo de integridad se encuentra compuesto, pues, de 9 componentes. Y ya para el año 2021 también, en la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo, cuando ya había quedado sin vigencia el Plan Nacional de Integridad, se mantiene como vigente hasta la fecha, ¿no? En la tabla número 11 de este plan, ¿no? Donde habla del modelo de integridad. Ya recientemente es necesario justamente ir ya mencionando, ¿no? Para ir cerrando este punto de los hitos, ya los avances que actualmente tenemos con mayor frecuencia y con mayor dimensión, ¿no? Obviamente que para el caso, por ejemplo, de los gobiernos locales, que es lo que nos está meritando, estas etapas pueden ser, van a encontrarse todavía en nivel inicial o tal vez a nivel inexistente. ¿Por qué? Porque recuerden, la medición, bueno, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante, las municipalidades o los gobiernos locales recién han venido, en este caso, presentándose dentro de la medición de su índice de capacidad preventiva desde el año pasado. Y además fue como un piloto. Ya recién para este año ya hay una obligatoriedad de ciertas municipalidades para participar dentro de este proceso. Pero como vemos, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, también hay ciertas brechas, hay ciertas circunstancias que ameritan dar atención, ¿no? Entonces, la primera guía, en este caso de gestión de riesgos, antes cuando hablamos de riesgos, lo asociamos más pues a temas más de planeamiento, ¿no? Y algunas entidades donde eran más claras, por ejemplo, respecto a su gestión de la gestión de riesgos, lo asociaban a aspectos más de tipo operacionales, ¿no? Entonces, acá, con esta directiva, ya de manera complementaria tal vez a lo que muchas entidades iban trabajando con lo que es la implementación del sistema de gestión antisoborno, ya se hace visible una guía específica para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Fue complejo al inicio entenderlo, pero ya creo que en los últimos años, básicamente el año pasado, ya por las capacitaciones y todo, se ha ido maximizando y tan es así que a la fecha, pues, y es más, la misma metodología de determinación del ICP para el año 2024 ya exige que se tenga que haber mapeado los riesgos a nivel de todos los procesos estratégicos y de soporte, ¿no? Pues veamos la dimensión que justamente aquí está tomando la gestión de riesgos, ¿no? Y por eso decía, concretamente, ¿no? Esto aún en las municipalidades creo que va a estar todavía en nivel inicial porque es un poco complejo, ¿no? Partiendo por unos aspectos también que son también periféricos, por llamarlo así. Y efectivamente, el año 2023, en virtud de la guía de evaluación del estándar de integridad 1 y 2 para la etapa número 1, justamente las municipalidades participaron, un grupo de 28 municipalidades aproximadamente, de los cuales pues hubo obviamente resultados. Lo vamos a mostrar un poquito más adelante, ¿no? Para este año 2024 tenemos la Directiva 1-2024, donde justamente ya se precisa más respecto a la incorporación y el ejercicio de la función de integridad, ¿no? Determinando los niveles de implementación, tanto si tienes un ROF o si tienes un MOP, ¿no? Y a partir de eso también determinando quién es oficial de integridad, hacia quiénes se le puede delegar la función de integridad. Estos aspectos vienen siendo también trabajados por la entidad y si bien es cierto, recién se ha emitido ya la exigencia de PCM es que para el año 2025 ya por lo menos el gran número de por lo menos del Poder Ejecutivo ya hayan migrado pues hacia las mismas orientaciones que establece dicha directiva, ¿no? Finalmente, seguramente también ya los que trabajan directamente dentro de este ámbito, lo que es
la implementación del modelo de integridad o la medición del índice de capacidad preventiva, seguramente ya lo han revisado, ¿no? La etapa uno 2 y 3 justamente donde se está determinando cuáles son los aspectos que se van a ir evaluando. Y seguramente de manera complementaria ya han revisado el documento que se ha publicado el día de ayer, relacionado justamente a lo que es el listado de entidades que van a incorporarse para la medición o la determinación del ICP en este año. Claro, hay sorpresas sobre eso, pero igual lo vamos a ir mostrando, ¿no? Entonces, esta línea de tiempo es necesario mencionarla porque justamente eso nos permite determinar cuál es el avance, ¿no? Entonces, el ICP particularmente, ¿no? Se puede ver que está siendo obligatorio desde el año 2021, para algunas entidades más que para otras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se puede ver, pues, de manera preliminar, como vemos, o como vamos a ver un poquito más adelante, que hay un avance mayor, ¿no? A nivel de lo que son los gobiernos, desde el gobierno central, ¿no? Donde se puede ver justamente, o gobierno nacional, donde se puede ver un avance alto en comparación. Y tan es así que inclusive ya pues para esta última etapa, la etapa número 3 hay un listado específico de 19 entidades que van a pasar, ¿no? Porque ya ellos han superado, en este caso, los porcentajes más altos, con porcentajes altos, ¿no? Bien, entonces, y en cambio, las entidades del gobierno local sucede lo contrario, ¿no? Aún se encuentran en etapa inicial. El piloto solo se aplicó para algunas entidades del gobierno, es el gobierno local. Más se ha hecho extensivo esta medición a algunas municipalidades del ámbito geográfico de Lima y algunas capitales como por ejemplo Huancayo, Huaraz, Arequipa, ¿no? Entonces, como vemos, aún, aún estamos en proceso, o por lo menos las entidades de los gobiernos locales aún se encuentran pues en una etapa inicial. Pero antes de eso, pues, ¿no? Podemos hablar y recordemos el modelo de integridad, ¿no? Porque es importante mencionarlo. Y vamos a centrarnos a partir de eso tal vez en dos temas, en algunos componentes, ¿no? El compromiso de la alta dirección, lo vamos a explicar, claro, componente por componente, pero vamos a prestar atención un poco más en lo que es el compromiso de la alta dirección. Entonces, en los gobiernos locales, concretamente, este compromiso tendría que ser mostrado, pues, tanto por su alcalde, ¿no? Y también, justamente, por su gerencia municipal, ¿no? Estos dos tendrían que mostrar justamente este compromiso, ¿no? Para mostrar la disposición, a la predisposición a la implementación del modelo de integridad dentro de su ámbito geográfico, en este caso de la municipalidad. Este compromiso de la alta dirección como tal va a considerar justamente pues la conformación de un órgano que ejerza dicha función, ¿no? Y ya eso justamente las entidades, este gobierno local tendrá que definir cómo lo van a hacer, ¿no? Y claro está, esto se va a hacer evidentemente respetando siempre lo que se indica en los lineamientos de organización del Estado, ¿no? Y lo que diga la Directiva 1/2024 de PCM, de la Secretaría de Integridad, determinando, ¿no? ¿Quiénes pueden ser concretamente? Puede ser, puede asumir, en este caso, la máxima autoridad administrativa. Si es una oficina de integridad, puede recaer en la misma máxima autoridad administrativa o una oficina de la máxima autoridad administrativa en el titular de la entidad, o también podría recaer en una unidad funcional, de una unidad de integridad, en la misma Oficina de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Y eso justamente ya lo tendría que definir de acuerdo a su condición, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su necesidad también cada uno. Pero partamos por algo, ¿no? El compromiso de la alta dirección, no solamente para el modelo de integridad es necesario, sino también para cualquier política, para cualquier aspecto que se quiera realizar. O sea, ese compromiso, el deseo de querer hacerlo. Posteriormente, con ello, pasaríamos pues a la gestión de riesgos, ¿no? Esta gestión de riesgos, que como ya hemos mencionado, en los gobiernos locales hemos visto que aún están en nivel inicial, ¿no? Salvo una entidad que justamente lo vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿no? Que ha mostrado diversos avances, pero eso a nivel de etapa uno todavía, ¿no? Y las políticas de cumplimiento en integridad tendrán que complementarse justamente a través de un aspecto que ha resultado ser deficiente también, ¿no? Es decir, la gestión de intereses, por ejemplo, las políticas de contratación, temas que son necesarios justamente dentro del modelo de integridad. De igual manera, con lo que es la transparencia,
Creo que muchos, por lo menos los que han podido tal vez hacer de provincia, han podido ver justamente pues que la transparencia dentro de los gobiernos locales es bajo, ¿no? Seguramente también han podido revisar también los informes de actualización del portal de transparencia, el cumplimiento del portal de la atención de las autoridades de información pública, ¿no? Son aspectos que justamente aún se encuentran en nivel inicial y no es un tema que es quizás de ahora, sino ya esto lleva mucho tiempo atrás, ¿no? En tema de controles también hay una deficiencia que justamente dentro de la evaluación de la Secretaría de República se puso de manifiesto, ¿no? Y créanme que, esta parte de los controles no solamente es para los gobiernos locales, ¿no? También sucede lo mismo con los gobiernos nacionales. Comunicación y capacitación, que es justamente de manera complementaria a lo que se necesita, porque todo este tema de tema de integridad se necesita específicamente el factor comunicacional es esencial, es clave. Por eso las oficinas de comunicaciones son pues pilares esenciales sobre esto, son socios estratégicos, si podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? Y el canal de denuncias, un aspecto bastante avanzado, eso sí, el canal de denuncias es un tema bastante avanzado, si podríamos mencionarlo a nivel de los gobiernos locales. Y no solamente ahí, también pasa lo mismo con los gobiernos de las entidades del gobierno regional, nacional, ¿no? Donde este ha sido el componente más sencillo de ser implementado, porque es básicamente cumplimiento normativo. Y finalmente podríamos hablar del encargado del modelo, ¿no? Este encargado del modelo es aquel aspecto que también se está haciendo deficiente a nivel de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque justamente hay una deficiencia respecto a cómo implementarlo, ¿no? No se efectúa. Claro, eso a nivel de la implementación medida por la Secretaría de Pública al año 2023. Entonces, esto ya puede ser que se revierta teniendo en cuenta tanto la directiva que la CIP ha emitido, así como también tal vez los avances que puedan mostrar las entidades en esta evaluación que va a ser presentada pues hasta en el mes de octubre, en la segunda quincena de octubre, ¿no? Entonces, en resumida cuenta, el modelo de integridad como tal sí, resulta aplicable tanto para las entidades del gobierno local, así como también para el gobierno nacional, ¿no? Y su implementación viene siendo trabajada de manera tal vez ya con fuerza en muchas entidades, ¿no? Y por eso justamente es que sus porcentajes, sus promedios también son bastante altos. Y esta comparativa es quizás de alguna manera demoledora, ¿no? Porque veamos, ¿no? A nivel del Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Se ha logrado un 74% de implementación del ICP, es decir, y en promedio, y es bastante, es un porcentaje bastante alto, ¿no? Aún así, este porcentaje alto no ha permitido en muchas entidades, por decía, para la etapa 3 que se va a presentar ahora en el año 2024, no van a pasar todas, solamente son 19 que de manera obligatoria y los demás pueden pasarlo, claro, listo, de manera opcional, ¿no? Pueden, si desean, pueden hacer, pero de manera obligatoria, sí o sí, porque han evidenciado un cumplimiento alto, son solo 19 entidades. En virtud, claro, está a la lista de entidades que van a pasar a la etapa 3 que se ha podido revisar previo a esta capacitación, ¿no? Salió publicada el día de ayer. Entonces vemos justamente que e inclusive a nivel de poder ejecutivo, ¿no? El nivel de cumplimiento aún es bajo. Si son 19 nada más en comparación de todos, es aún bajo. En el Poder Judicial, por ejemplo, tenemos un 60% de implementación, que es bastante. De igual manera, el Poder Legislativo, bueno, se podría decir que está irregular. Y la sorpresa, como mencionamos antes, no fue que los gremios constitucionalmente autónomos que ya presentaron el año pasado llegaron hasta un 85% y es más, superaron a las entidades del Poder Ejecutivo. Y vemos pues justamente que este resultado también es de alguna manera alentador. Y mientras que en los gobiernos regionales, bueno, el porcentaje es bajo. Así como vemos en los gobiernos regionales, veamos en este caso lo que sucede pues con los gobiernos locales, ¿no? Claro, respecto a aquellos que han sido medidos, ¿no? Vemos que solamente tiene un avance de un 25% en conjunto, es decir, de esas 28 entidades que se presentaron, de las cuales pues algunas no evidenciaron documentos que pueden acreditar sus avances, se ha determinado que solamente hay un avance en el 25% y una brecha del 75%, o sea, es altísimo.
Obviamente que estos resultados tienen que leerse punto por punto, tal vez circunstancia por circunstancia, ¿no? Porque recordemos, el gobierno local a nivel de los gobiernos, en comparación con el gobierno nacional, pues tiene diferencias marcadas, evidentemente, e inclusive la misma capacidad operativa que pueda tener es mucho mayor. Y es evidente justamente estos resultados, ¿no? Pero eso no significa que no tengan que realizarlo, ¿no? Entonces, vemos justamente, ¿no? El componente canal de denuncias está con un 36% en promedio, ¿no? Donde se mostró en este caso el mayor avance. Mientras que en temas de políticas de integridad, donde también es importante justamente es su implementación a nivel de los conflictos de intereses y algunos aspectos vinculados a esas políticas, está bajísimo su nivel de cumplimiento. También es importante notar, pues, ¿no? Que los riesgos pues, están cerca, ¿no? Así como el encargado del modelo de integridad están a niveles muy bajos. Insisto en esto, ¿no? Esta información hay que verla siempre con pinzas, ¿no? No es justamente quizás un indicativo de que todo esté mal. Al contrario, puede ser que justamente por más que se efectúe, seguramente tengan algún tipo de herramienta, ¿no? Pero recordemos, este es un estándar, es un modelo, y al ser un modelo tiene que responder a ciertos parámetros. A manera también, de alguna manera más preciso, vamos a ir desmenuzando justamente esos resultados que se mostraron en el año 2023, ¿no? Donde se tuvo un promedio grupal de ese grupo de 28 entidades, ¿no? Se tuvo un promedio grupal del 25%. Su puntaje a nivel de la etapa número uno fue 0,25, lo que representa justamente el 25%, donde la Municipalidad Distrital de San Isidro es la que obtuvo pues un resultado destacable con un 94% de su ICP. Y esto de alguna manera también resulta justificable. ¿Y por qué? Justamente también me puse a revisar justamente la estructura que tiene actualmente la Municipalidad de San Isidro, ¿no? Se puede ver que ahí a nivel de la dependiente de la alcaldía, al costado de, por ejemplo, del órgano de control institucional, de la Procuraduría, se encuentra su subgerencia de integridad dentro de su estructura. Tiene una gerencia específicamente sobre integridad. Entonces, ahí vemos justamente que hay compromiso por parte de la entidad para implementarla, ¿no? Hay un encargado del modelo de integridad y asimismo está funcionando y eso ha expresado estos resultados, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, el ejemplo es San Isidro, en los demás casos, por ejemplo, Lince, La Molina, Din Valdivia, que es una municipalidad de Arequipa, ¿no? Obtuvieron pues porcentajes bajos, ¿no? Que están por debajo del 70%. Según la escala de PCM, estos resultados son deseables. Aún así, no tiene la condición de destacable. Y eso, no, insisto en esto, estamos en la etapa uno recién, ¿no? Pues en contraposición ya quizás vamos un poquito más abajo, ¿no? Vemos a las municipalidades de Miraflores, Sica, San Miguel, resultados aceptables con porcentajes menores entre 40 a 60%. De igual manera, estos resultados obviamente generan de alguna manera aún todavía brechas para las próximas mediciones que tengan que hacer, ¿no? Eh, Miremos la cantidad de justamente de municipalidades distritales de Lima, ¿no? Básicamente son de Lima todas las que vemos aquí, que tienen un resultado también bajo, entre el 40 y 60%, es bajísimo, ¿no? Menores al 40%. Si podemos quizás resumirlo, se encuentran pues en un porcentaje menor al 40%, entre el 20 al 40%. Y finalmente, ya si vamos a poder ver los niveles más bajos, podemos ver en San Borja, Los Olivos, Contumaxao, Huancayo. En estos, pues los avances son mínimos, mínimos. Y finalmente, y eso también fue parte justamente dentro de lo que es la evaluación que hizo la Secretaría de Pública dentro de su piloto del año 2023, algunas municipalidades, pese que se habían inscrito para participar dentro de la evaluación del ICP, eh, no habían acreditado avances, ¿no? En la implementación de su modelo. Y estas fueron, pues, la municipalidad, en este caso de Acraquia, Pucusana, Barranco y Puno, Cusco y Huaraz.
no acreditaron ningún avance. Por eso justamente no hay un puntaje específico. A efectos didácticos también le ponemos cero, pero ese es el reporte que a la fecha ha expedido a la Secretaría de Integridad Pública. Esta información es pública, se verifica y de alguna manera tiene también importancia en razón a las próximas actividades que se tengan que efectuar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque para este año 2024 ya hay una suerte de información que se va a ir considerando ya de manera obligatoria para diversas entidades, ¿no? Y entonces esta información va a tener que ser procesada conjuntamente pues con las municipalidades que vienen participando, ¿no? Entonces, para antes de pasar a lo que estoy mencionando, vayamos a centrarnos en dar conclusiones preliminares o un adelanto de las conclusiones, tomando en cuenta justamente pues los resultados de este piloto del año 2023, ¿no? Se inscribieron, en este caso, 65 municipalidades para participar en ese piloto, ¿no? Entonces fue una cantidad bastante, bueno, de alguna manera grande. Son 65 municipalidades, es bastante, imagínense, ¿no? Son bastante. Pero de estas, solamente 28 municipalidades, ¿no? Fueron los que reportaron sus evidencias o presentaron sus evidencias, ¿no? Sin embargo, 4 no tuvieron resultados. Atentos justamente con esos 20 municipalidades del gobierno local que han tenido participación. ¿Por qué? Porque esos 24 van a volver a ser partícipes en esta evaluación de la etapa número 2. Y en esta etapa número 2 van a también volver a justamente presentar sus evidencias de la etapa uno. Me parece que tuvimos una pregunta sobre las etapas de la anterior actividad, donde mencionaron qué pasaría, qué va a pasar con las otras preguntas, ¿no? Pues asumía justamente en su momento, sin tener certeza, de que iban a repetirse. Y como efectivamente fue, van a repetirse, las entidades van a volver a presentar justamente sus evidencias y asimismo, en virtud de eso, se les va a ir midiendo. Y un tema importante más, que si una entidad, por ejemplo, no acredita el cumplimiento de algunos aspectos de las preguntas de la medición del ICP, van a bajar en su porcentaje. Y eso puede ser también que se reduzcan de la etapa en la cual se encuentran. Por ejemplo, si una entidad este año hubiese llegado hacia la etapa número 3 y luego no ha podido evidenciar el cumplimiento de esas etapas que corresponden en las etapas anteriores, uno y 2 pueden retroceder. Lo cual me parece saludable porque esa es una forma de retroalimentación. Pero bueno, es un tema que podemos ir de manera mencionar de manera complementaria, ¿no? Bien, la mayor participación justamente pues fue las municipalidades de Lima, como hemos visto, ¿no? Fueron muchas, y donde justamente fue el resultado destacable fue la municipalidad eh, de San Isidro, ¿no? San Isidro fue la municipalidad que tuvo mayor puntaje. Obviamente que hay muchas brechas por cerrar, ¿no? Porque muchas entidades pues no han implementado, en primer lugar, por ejemplo, la función de integridad o han previsto otras modalidades, ¿no? No me acuerdo si lo mencioné en algún momento, pero sí vi un caso de una entidad adscrita a un sector que en algún momento había implementado, cuando no existía, cuando no estaba aún vigente la directiva 1/2024, había implementado la función de integridad a través de su oficina de administración. Entonces, eso fue un dolor de cabeza en su momento, recuerdo, porque la propia entidad en su momento no sabía qué hacer sobre ese tema, ¿no? Ahora sí es posible a través de sus oficinas de administración, pero hay ciertas circunstancias que tienen que considerarse para poder determinarse como tal, ¿no? Entonces, justamente la implementación de la función de integridad es necesaria y es importante, ¿no? Porque este es el que va a liderar todas las acciones para poder presentar no solamente la medición del ICP, sino también adecuar a la entidad hacia un estándar, hacia el estándar de integridad que actualmente está vigente, ¿no? Eh, Uno de los aspectos de mayor implementación dentro de lo que es lo del piloto del año 2023, justamente pues la función de integridad fueron los aspectos más implementados. Pese a eso, ¿no? Se ve que la función de integridad
es la que ha sido, de alguna manera, está siendo más implementada y se encuentra en un porcentaje más alto, ¿no? Por otro lado, la menor implementación se encuentra, por ejemplo, la adecuación del PEI y el POI, ¿no? Importante mencionar tal vez el aspecto del PEI y del POI, porque creo que a nivel de gobierno local no es el único. Hay muchas entidades, eh, y también puedo decir lo mismo, ¿no? Que me ha pasado, que justamente estamos cubiertos a nivel del POI, pero aún nos falta a nivel del PEI, ¿no? Y entonces, esa circunstancia va a ir generando también cierta brecha en las próximas mediciones que se tengan que efectuar, ¿no? La prevención y mitigación de conflictos de intereses como políticas de integridad, claro está. También no se ha avanzado en el tema de lo que son riesgos. Es necesario de alguna manera tal vez ver esa posibilidad de implementarlo. Y finalmente el seguimiento de recomendación del órgano de control institucional, ¿no? Que como ya lo había mencionado antes, no es un tema exclusivamente de los gobiernos locales. Y eso hay que mencionarlo, ¿no? También sucede lo mismo con las entidades del gobierno nacional. Vamos a ver que hay muchas entidades si nos podemos a revisar las evaluaciones de muchas entidades, vamos a ver que ese aspecto de recomendaciones del OSI son pues muy poco abarcados. Y es de alguna manera tal vez eso tal vez puede ser suceda porque no hay una comunicación entre el OSI y la propia entidad. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Pero igual, yo creo que esto tiene que generar de alguna manera la necesidad de que las entidades se acerquen justamente tal vez a la propio, a su órgano de control institucional, ¿no? Recordemos que en virtud de la directiva de denuncias, eh, y el propio decreto legislativo 1327 y su reglamento, justamente generó, ¿no? Un acercamiento para las oficinas de integridad conjuntamente con secretarías técnicas, también con sus procuradurías, ¿no? Y eso también generó que de alguna manera sus secretarías técnicas sean fortalecidas, ¿no? Claro está, también es una brecha y también quizás una suerte de problemática que acá atañe pues a muchas entidades, ¿no? Bueno, entonces esto a nivel de lo que son de alguna manera los resultados que se pudo haber obtenido a nivel del piloto de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, como mencioné, fueron 20 de las 65 municipalidades que se registraron participar en el piloto, 28 respondieron, ¿no? Pero de esos 28, 4 no tuvieron resultados, por lo tanto, tienen un nivel, por llamarlo así, de cero, entre comillas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se viene en todo caso para este año 2024? Bueno, en primer lugar, ¿no? Ya hemos revisado o hemos mencionado, ¿no? La resolución de Secretaría de Interior Pública 5/2024, publicada, me parece que hace poco, recientemente, creo que fue el 31 de julio, se publicó, si mal no recuerdo, ¿no? Ya donde establece justamente esta forma o el estándar, ¿no? Que va a responder para este año 2024, donde ya nos determina cuáles son las preguntas que se tienen que responder, qué es lo que se tiene que presentar, ¿no? Y dentro de esas disposiciones que se menciona, decía, ¿no? La Secretaría de Interior Pública va a publicar, en este caso, la lista de entidades que van a pasar a la evaluación del ICP a nivel nacional. Y dentro de eso, pues se ha podido verificar que 427 entidades serán evaluadas, ¿no? Respecto al ICP. No todos, obviamente, a nivel de todas las etapas, sino de acuerdo a sus avances, lo cual me parece estupendo. ¿Por qué considero eso estupendo? Resulta que pues las entidades no han tenido un avance estándar, no han tenido un avance homogéneo. Y como no han tenido un avance homogéneo, obviamente que algunas entidades tienen más avance, otras entidades no. Por lo tanto, es necesario superar un porcentaje y a partir de eso recién seguir adelante. Eso me parece una idea muy importante y necesaria, porque no sería tan justo, por llamarlo así, ¿no? Que algunas entidades tengan que ser retrocediendo cuando puedan avanzar. Y además, por un tema importante también, no considero que este tema, la implementación del ICP, tenga que ser una suerte de competencia. No, no debería ser. Al contrario, esto tiene que ser una concientización, generar conciencia de que la implementación de este modelo es una necesidad para el tratamiento de un problema público.
Ahora, si el espíritu de competitividad existe, me parece estupendo, pero ese espíritu de competitividad tiene que ir asociada justamente a la finalidad de la función pública. Entonces, redundando esto y mencionando, ¿no? 427 entidades serán evaluadas. Algunas en la etapa uno, algunas por primera vez van a presentar su ICP, algunas van a volver a presentarlo, como es el caso, por ejemplo, de las municipalidades van a volver a presentarlo. Algunas van a pasar hasta la segunda etapa, a la etapa 2 de manera obligatoria. Algunas, y bueno, 19 nada más, porque ya lo contabilicé, y solamente 19 entidades van a pasar a la etapa número 3. ¿Por qué? Porque esas solamente se 19, porque han cumplido justamente porcentajes altos, son del 98, 99%, o sea, porcentajes altos, y esos, a partir de eso justifica justamente que pasen a las siguientes etapas. Entonces, y quizás como una nota adicional, ¿no? Respecto a lo que estamos mencionando y también haciendo hincapié en los gobiernos locales y el gobierno nacional, las entidades del gobierno nacional, ¿no? Todas las entidades que van a pasar a la etapa número 3 son entidades del Poder Ejecutivo. No hay gobiernos locales, no hay otro tipo de entidades. Todas son entidades del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo específicamente. ¿Eso qué significa? Bueno, que como he mencionado, ¿no? Son los que tienen más avances, tienen mayor capacidad operativa y de alguna manera también tienen una quizás mayor compromiso respecto a esto. Entonces, veámoslo en ese nivel. Bueno, como segundo punto, tenemos pues que a nivel de los gobiernos locales, 48 van a entrar en la evaluación. Mencioné antes, ¿no? Que en el año 2023 se habían inscrito 65, si mal no recuerdo. Posteriormente participaron 28, pero de esas 28 solamente 24 lograron evidenciar avances y 4 no. Y entonces, de esas 24 que presentaron su evaluación por primera vez, van a volver a presentarse, van a volver a evaluarse y ahora otras, aquí puse horas, pues son otras 24 van a ser evaluadas. En total van a ser 48 entidades del gobierno local que van a ser evaluadas en este año 2024. 24 van a ser evaluadas por primera vez, mientras que las otras 24 van a ser evaluadas, ¿no? Eh, en este año 2024, en adición a lo que anteriormente fueron evaluadas. Aún así, el porcentaje de participación a nivel de gobiernos locales para la medición del ICP es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque a nivel de esas 427, este 48% representa el 11% nada más. Entonces, como vemos, la participación de los gobiernos locales es bajo. No es, en este caso, tal vez el menor en comparación con los demás, porque hay otras entidades que están por debajo de ellos, pero veamos justamente la naturaleza, ¿no? Y más teniendo presente que actualmente, según el Registro Nacional de Municipalidades del INEI, en el Perú existen pues 1.891 municipalidades. Es un número bastante grande y de los cuales el 48% en este caso van a participar solamente en esta medición del ICP. Entonces, como vemos, hay una brecha importante tanto a nivel de lo que es a nivel de todas las municipalidades, y como también a nivel de las entidades que van a pasar a la evaluación del ICP. Esto, ¿qué tiene que decirnos en este caso de manera preliminar, ¿no? Concretamente, que aún en el caso de los gobiernos locales aún se sigue todavía avanzando lentamente, lo cual de alguna manera también me parece razonable, porque los gobiernos locales, como hemos mencionado, aún son precarios en muchos de los casos, los avances también son menores. A partir de esto también sería importante mencionar y recalcar, ¿no? La necesidad de que estos gobiernos locales y en coordinación con los otros gobiernos de su ámbito puedan pues conformar estas redes, ¿no? Esas redes de integridad en este caso de las regiones, ¿no? Así como existen las redes de integridad a nivel de lo que es las entidades o los ministerios, red tiene que constituirse y conformar sus avances y mostrar sus avances a través de la conformación de estas redes, ¿no? Claro, esa es una sugerencia que creo que es importante mencionar, ¿no? Y entonces, ¿no? Como vemos, hay un
pues de alguna manera un avance bastante menor todavía a nivel de las entidades del gobierno local. Conclusiones, a partir de lo que hemos mencionado. Bueno, el estándar de integridad en el sector público se mide a través del ICP. Eso debe quedarnos claro. Ese es el único estándar que actualmente tenemos, ¿no? Cualquier otra actividad relacionada a integridad es una buena práctica. ¿Y las buenas prácticas están impedidas de hacerse? No, al contrario, son bienvenidas, tiene que efectuarse. Y las buenas prácticas, y justamente el modelo de interior, también pues se ha creado a partir de buenas prácticas. Y esas buenas prácticas, en concordancia con lo que actualmente tenemos como obligatorio, deben ir complementándose. Esta evaluación del ICP, como habíamos mencionado, para este año 2024 va a ser de manera anual, y para el año 2025 también, en comparación con lo que se tuvo en el año 2000, los años pasados, el año 2021 2023, que se tenían dos mediciones. Me parece de alguna manera quizás un poquito complicado porque quizás es un plazo muy grande, todo un año, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto genere de alguna manera también ese espíritu de alguna manera de retroalimentación, que es lo que se requiere y se necesita. Los gobiernos locales obviamente se encuentran todavía en etapa inicial. Hemos visto que su nivel de cumplimiento es todavía al nivel al 25%. Claro, y eso midiéndose a entidades o municipalidades de aquí, de la capital, ¿no? Que se suponen que son más avanzadas, pero aún así están bajos. No sabemos qué podría pasar, por ejemplo, con municipalidades que se encuentran pues lejos, lejos, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? Muchos seguramente que están acá hemos viajado, vienen de provincia, hemos viajado a provincia, conocemos pueblitos de provincia, pequeños, pequeños. ¿Qué van a hacer ellos, no? Entonces, el reto está justamente hacia ello, ¿no? Como una política pública es necesario su implementación. Claro que sí. ¿Cómo? Ese es el tema, ¿no? El cómo se va a tener que afianzar o reforzar de alguna manera. No solamente basta con el personal y presupuesto, ¿no? Sino también algunos aspectos de tipo compromiso, ¿no? ¿Existen complicaciones respecto a la implementación del modelo integral en los gobiernos locales? Claro que sí, y esa complicación pasa por muchos temas, ¿no? Tanto geográficos, también de sesgos políticos, coyunturales también, ¿no? Y esas complicaciones van a generar, evidentemente, que mientras transcurran, pasen los años, no tengan establecido un estándar como el que se busca. Algunas recomendaciones a partir de lo que mencionamos, ¿no? Se tiene que brindar especial atención, obviamente, a los gobiernos locales, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente quizás la parte mucho más débil a nivel de lo que es la implementación de este modelo, ¿no? En el entendido también de que su capacidad es poca, aún existen tal vez de alguna manera brechas bien marcadas para su implementación y además casi la mayor cantidad de actividades que se realicen a nivel de las municipalidades, pues van enfocadas hacia los servicios públicos, ¿no? Necesarios, esenciales. Pero al ser integridad un tema transversal, es necesario también su especial atención. La visibilización de un mayor compromiso por parte, en este caso, de sus respectivas autoridades, claro que sí, ¿no? Necesario no solamente para el modelo de integridad, sino también para cualquier otra política, para la implementación de un servicio público, inclusive para efectuar la atención de una pista rota, también siente compromiso. Y lo mismo tiene que ser para la implementación del modelo de integridad. Y bueno, cada gobierno, bueno, un pequeño error ahí es que el gobierno local, ¿no? Debe efectuar su diagnóstico de desarrollo del modelo de integridad, ¿no? Como línea de base. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos, ¿no? La Directiva 2/2021 de PCM, que hace mención al índice de capacidad preventiva, menciona, pues, ¿no? Que la medición del ICP va a ser la primera medida. La primera medición es tu línea de base. Y a partir de tu línea de base vas a ir pues determinando, en este caso, eh, cuál es la línea que tú tienes que seguir. Creo yo que de alguna manera un muy importante avance actual es que la guía de evaluación para el 2024 tiene ya puntaje para cada pregunta. Me parece estupendo porque anteriormente, si bien esto se presumía que ese era el porcentaje o era de esa manera, pero al no tener claridad,
no se podía determinar cuál era el puntaje que uno podía asumir, ¿no? Pero ahora sí, y a partir de eso yo creo que pese a que uno no podría estar obligado a presentar, podría en este caso quizás hacer una práctica y a partir de eso efectuar su línea de base y a partir de eso establecer o elaborar su propio programa de integridad y quizás un programa de integridad bastante realista, ¿no? He visto programas de integridad de alguna manera enormes, con actividades bastante ambiciosas, pero yo hasta aún sigo pensando, ¿no? Hay que ser también bastante realistas. Entonces, ya para ir cerrando esta pequeña actividad, bueno, la diferencia entre lo que es el gobierno locales y el gobierno de las ciudades, el gobierno nacional es marcada, evidentemente. Los avances respecto a eso son mucho mayores en el segundo de los mencionados, mientras que en el primero aún pues, se encuentra en etapa inicial. Hay que prestarle una atención importante, por supuesto. ¿Por qué es importante eso? Porque la idea de la implementación del modelo de integridad como respuesta a una política pública tiene que ser pues holística, que tiene que abarcar a todo. Y para eso se necesita la comunión tanto de cultura, compromiso, esfuerzo y también acciones específicas por parte de funcionarios, por parte de los servidores públicos. Bien, gracias por este espacio y bueno, si hubiera alguna pregunta, encantado de quizás absolverla o tal vez intercambiar algunos comentarios. Sí, bien, estimado doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Estimados participantes, si tienen alguna duda, pueden dejar su pregunta en la bandeja de chat o alzar la manito para que pueda utilizar el micrófono. Bien, estimado doctor, creo que les ha quedado bastante claro la sesión. Muchísimas gracias, estimado doctor. Siempre es un placer escucharlo y aprender de usted. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yamilet, y nada, otra vez, mis felicitaciones a ustedes por avanzar con estos temas, que son temas nuevos, pero también necesarios. Y nada, gustoso siempre yo seguir apoyándoles y bueno, un saludo a todos los asistentes. Listo, muchísimas gracias, doctor. Bien, estimados participantes.